Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Bueno, aquí está la palabra del Salmo 125 de este domingo y también para estar meditando en esta semana. El Salmo 125 dice de esta manera: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás serán conmovidos, que permanecerán para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extiendan sus manos hacia la maldad. Haz bien, Señor, a los que son buenos, a los de recto corazón, pero a los que van por caminos torcidos, deséchalos, Señor, junto con los malhechores. Que haya paz en Israel. Salmo 125, uno de los salmos de peregrinación o cánticos de las subidas. En esta ocasión, el salmista, el poeta, inspirado por el Espíritu Santo, proporciona al pueblo una declaración que permite que el pueblo pueda disfrutar de estabilidad, de permanencia en todo lo que es su vida nacional. Es un salmo que presenta y afirma la presencia divina, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una presencia que, por supuesto, permite y afirma que va a bendecir, que va a proteger a todo aquel que pone su confianza en este Dios. Así que es un llamado no solamente a declarar, sino sobre todo a confiar en el Señor, pues los que confían en el Señor van a tener estabilidad, van a ser protegidos, van a ser guardados, pero también van a ser bendecidos en medio de la situación de crisis. El salmista tiene en mente el periodo de la restauración, un periodo de crisis, un periodo muy difícil. Tiempos como los que estamos viviendo el día de hoy. Basta nosotros con mirar las noticias de hoy y ver cómo todos los sucesos, los acontecimientos no están para menos. De verdad que están causando inestabilidad en todos los aspectos de la vida, inestabilidad emocional, inestabilidad psicológica, también espiritual. Hay una preocupación por ver la situación en base a esta contingencia y todo lo que ha resultado de ella. Hay inestabilidad económica, laboral, social. La violencia sigue de una manera manifestándose, sigue avanzando, y por otro lado las instituciones también están en crisis de tal manera que no están proporcionando ningún sentido de confianza, de seguridad y sobre todo de proyección de futuro. Un futuro, por supuesto, mejor, un futuro bendecido. Sin embargo, a pesar de y en medio de esta situación de crisis, el salmista nos invita a la iglesia, invita a todo aquel que lee y que escucha este salmo, invita a poner su confianza en el Dios bíblico, en el Dios que ofrece estabilidad, que ofrece permanencia, que ofrece protección en medio de cualquier crisis, no importa cuál sea. El salmista recuerda el tiempo de la restauración y sabe que ese tiempo era un tiempo muy difícil, de muchos peligros, de amenazas inminentes. Todavía los imperios bajo los cuales estaban, sabía que en cualquier momento podían, si querían cambiar de parecer, podían invadirlos los países con los que colindaban y los propios enemigos dentro, incluyendo los samaritanos dentro de su propio país. De tal manera que se encuentran allí en Jerusalén intentando restaurarla, intentando levantar los muros, reconstruir el templo y todo, restaurar todo el tejido religioso y social que había sido devastado por el exilio, por la disciplina que se recibió a causa de su desobediencia. Toma como imagen, como metáfora, la propia geografía y la topografía de la ciudad de Jerusalén, una ciudad que de manera natural posee en sí misma protección y resguardo por la forma en la que está
ubicada esta ciudad, Jerusalén. Alrededor de ella hay cordilleras y ella misma está sentada sobre un monte, de tal manera que para cualquiera que quisiera invadirla sería algo imposible, algo muy, muy difícil. En el libro de Segundo de Samuel, capítulo 5, se narra cómo es que esta ciudad en aquel entonces estaba habitada por los jebuseos, pero es el rey David el que toma posesión de esta que era una fortaleza, la fortaleza de Sión, habitada por los jebuseos, pero la tomó por un acueducto, subió y con ello tomó posesión de esta ciudad a la que él determinó llamar la ciudad de Sión, la ciudad de David. Toda esta hazaña la hizo gracias, dice la narrativa, que Dios estaba con David, Dios estaba con él. En otras palabras, la presencia de Dios estaba con David, por lo tanto le aseguraba la victoria, por lo tanto le aseguró protección, le aseguró estabilidad y sobre todo sentido de futuro y de esperanza en medio de todas las amenazas que el salmista, o en este caso el rey David, pudiera tener. Es así que este salmo se inspira en todo este antecedente histórico, en toda esta realidad, en toda esta geografía, en toda esta topografía de la ciudad. Y la toma como una imagen para trasladarla e inspirarse y hablar del Dios inmutable, del Dios de Israel, del Dios que es poderoso, que es inmutable, que no cambia, que no disminuye, que no mengua, que su poder un día es menos, otro día es más. Con Dios no pasa eso, es un Dios inmutable, un Dios que permanece para siempre en todos sus atributos de manera perfecta. Es el Dios que provee de seguridad, que provee de protección y da bendición a todo aquel que en él confía. Este es el Salmo. El Salmo en este caso está afirmando la presencia divina en medio del pueblo, la cual le va a asegurar, repito, estabilidad, protección, seguridad y sentido de esperanza y de futuro. Es por eso que los que confían en este Dios, los que confían en este Señor inmutable, fiel, todopoderoso, van a ser semejantes a esta ciudad. Así que está en un lugar estratégico, que está protegida de forma natural, que es impenetrable y que puede ser muy bien protegida de cualquier amenaza. En medio de cualquier amenaza, en medio de cualquier crisis, de cualquier problema, hay seguridad de protección. Podemos tener confianza, el pueblo puede estar confiado. Esto es lo que cantan mientras van subiendo a Jerusalén, mientras van subiendo al templo para presentarse delante de Dios. Celebran mientras van subiendo en las peregrinaciones para adorar al Señor, y esto afirma su corazón, afirma su fe. Estamos realmente estables, ellos cantan. Estamos seguros de que tenemos estabilidad, tenemos firmeza, tenemos protección. Y no es una protección pasajera. A todo aquel que confía en el Señor le brinda una protección eterna, una protección inmutable, una protección que no cambia. Esos son los que confían en el Señor. Y así el Señor hace presencia, así se manifiesta, con protección, con seguridad, con esperanza, con certeza y con provisión a todos los que confían en Él. El versículo 3 de alguna manera expresa la tensión y la crisis que se está viviendo en ese momento. El pueblo está todavía consciente de que hay amenazas, de que los reyes todavía están con poder y con la capacidad de invadir, con la capacidad de no dejarlos reconstruir, con la capacidad de destruirlos en su propia tierra. Es por eso que el salmista al mismo tiempo expresa esta declaración también de certeza y de confianza. No va a permanecer el cetro, es decir, el gobierno, no se van a levantar los impíos para gobernar en nuestra heredad, quitárnoslas y hacer lo que quieran con nosotros. ¿Sí? El gobierno o quien sea
No va a haber esa facultad, no la van a tener, porque Dios no se los va a permitir. Esa es una promesa de parte de Dios. No prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos. Dios no va, este Dios protector, este Dios fiel, inmutable, poderoso, protector, no va a permitir que los impíos, que los malvados, que los malos gobiernos tengan el control de tal manera que hagan lo que quieran con los justos, con los rectos y los que han decidido poner su confianza en el Señor. Así que puede el pueblo estar seguro, no va a prevalecer la presencia, el gobierno, la influencia, el dominio de los perversos, de los malvados, de la gente injusta. Dice el salmista, no va a prevalecer nada de ello. De tal manera que el Señor va a proteger a su pueblo para que este pueblo siga estable, siga firme en sus convicciones de seguir al Señor y de guardar sus mandamientos. Y por lo tanto, de actuar en justicia, en rectitud. Es así que el salmista entonces proporciona un sentido de certeza y de seguridad al pueblo mientras peregrina, los que confían en el Señor. Esta promesa es para los que confían plenamente, voluntariamente en el Señor. El Señor va a guardar sus vidas de tal manera que sus vidas sean modeladas por los mandamientos del Señor y puedan expresarlo en comunidad, de manera individual, familiar y de manera nacional también. De tal manera que los justos, los rectos, los que confían en el Señor sean guardados y no vayan a también ellos copiar las conductas, no se vayan a ver también turbados por las conductas de los impíos y al rato ellos también terminen desorientándose, desestabilizándose y finalmente participando de la maldad de los impíos. Esa es la promesa. Finalmente, el salmista proporciona una petición también, y la petición es que el Señor le muestre su bien y su bondad a estos que son rectos, a estos que han considerado al Señor, que tienen puesta su confianza en el Dios fiel e inmutable, en el Dios protector. Para estos se pide bendición, se pide la bondad de Dios a los que son rectos de corazón, es decir, a los que consideran confiar en el Señor, en sus promesas, a los que consideran una relación con Dios y a los que consideran guardar los mandamientos del Señor para ponerlos en práctica y para bendecir a su prójimo, a su familia, pero también a su ciudad. Esta es la bendición que se pide para los que confían en el Señor. No así para los impíos, para los que se apartan. Para ellos simplemente se pide que el Señor se encargue de ellos, que el Señor los deseche para siempre. Ese es el destino de los malos, de los impíos. Ese es el destino de todo aquel que no decide confiar en Dios, que decide confiar en sus fuerzas, que decide confiar en sus recursos, que decide confiar en su pura inteligencia, en sus capacidades, que decide confiar en el poder que cree que posee. Todo aquel que no confía en el Señor, finalmente sus propias obras le destruirán y el Señor mismo le desechará para siempre. Pero la buena noticia es que no así para los que confían en el Señor. La invitación del Salmo y del salmista es para que confíen en el Señor. Finalmente hay una súplica por la paz de Jerusalén, como en otros salmos que son de la misma categoría. Hay una súplica para que el Señor, el Dios inmutable y fiel, que está presente en medio de su pueblo para protegerlo, para cuidarlo, para brindarle seguridad, estabilidad, este Dios sea el que proporcione una paz duradera, una paz eterna, una paz que bendiga a todos los individuos, a todas las familias y a toda la nación, a toda la nación. ¿Cuál es la invitación de este salmo? En primer lugar, lo que hacemos es responder cómo este salmo nos orienta hacia Jesús, cómo este salmo nos lleva hacia Él, nos dice y nos habla y nos testifica sobre el Cristo, que es la culminación de la revelación y del cual todas las escrituras, comenzando con los salmos, dan testimonio acerca de Él.
En primer lugar, este salmo nos invita a la gratitud, pues el Dios inmutable, el Dios fiel de las Escrituras, sabemos hoy en día que se ha revelado de forma concreta y de forma clara en la persona de su Hijo Jesucristo, al enviarlo a morir en la cruz por nosotros y resucitar al tercer día. Este Dios fiel, inmutable, se ha revelado en la persona de Cristo Jesús para darnos salvación, una salvación estable, una salvación perfecta, una salvación eterna, una salvación permanente, una salvación que fue lograda gracias a su vida perfecta, a su obediencia perfecta. Es así que, en primer lugar, este salmo nos revela a Jesús, pues el Dios inmutable, el Dios fiel, cumplió su palabra y se manifestó su presencia. Él es el Emanuel, recuerde, Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. Dios manifestó su presencia fiel para proteger, para salvar, para redimir a todo aquel que confíe en Él. Y hoy la invitación es esa para todos. Es una invitación para todo aquel que no ha conocido al Señor, que confíe plenamente en Él, pues el que confía en Él jamás será defraudado, jamás será avergonzado. Es una invitación para la iglesia para que siga confiando. En el mundo, dijo Jesús, tendremos aflicciones, pero confíen, Él ha vencido. Así que este salmo es una invitación a la gratitud y a la adoración, a la alabanza por parte de la iglesia, pues nosotros en Cristo Jesús tenemos estabilidad y permanencia, tenemos la seguridad de que estamos guardados y protegidos. Es así que, como segundo, el Salmo nos invita a seguir confiando, a tener seguridad, a tener certeza en medio de las situaciones de crisis que estamos pasando, cualquiera que ésta sea, independientemente de la desestabilidad que podamos ver a nuestro alrededor en el ámbito laboral, económico, en el sector salud, en cualquier área de nuestra vida, podemos tener confianza, podemos tener seguridad de que el Dios que se ha revelado en Jesucristo, el Dios inmutable, el Dios fiel, está presente, está habitando en medio de nosotros, está con nosotros para proveernos de confianza, de seguridad y de protección, pero también de provisión en medio de esta situación. Y tercero, ante la amenaza de los malvados, como en el contexto del Salmo, ¿verdad? Que los impíos estaban allí para desestabilizar, para cometer actos injustos. Pero por otro lado estaban también los que confiaban en el Señor, los que con su amor, con su confianza y con su conducta recta e íntegra iban a marcar la diferencia. Por un lado, esa es la tensión que se vivía, pero también es la tensión que se vive el día de hoy. Podemos voltear a nuestro alrededor y vamos a ver a los malvados, vamos a ver a los impíos, vamos a ver a esas personas que no consideran al Señor, vamos a ver a esos poderosos, a esos que están en eminencia, a esos que están en las instituciones, que tienen el poder, pero que están propiciando dinámicas de injusticia en todos los aspectos de la vida. Ahí están esos hombres violentos, esos injustos, pero por otro lado también están los justos, los íntegros, los rectos, los que confían en el Señor, los que aman al Señor y los que van a marcar la diferencia, los que van a romper con esas dinámicas de injusticia y van a velar por la justicia, van a velar por la paz y la van a promover. Van a amar al prójimo y van a ayudarle y van a mostrarle el amor de formas concretas, en obras de misericordia, en obras de ayuda. Esa es la iglesia. Esos rectos, esos justos de corazón, esos que confían en el Señor, no son nada más ni menos que la iglesia de Cristo, donde quiera que ésta está y donde quiera que ésta se manifiesta. Así que ante la amenaza de los malvados debemos mantenernos rectos, íntegros y testificando del Dios verdadero, del Dios bíblico, del Dios que se ha manifestado
en Cristo Jesús para una salvación eterna, inmutable, permanente. Amados hermanos, en esta semana confiemos en el Señor. Permanezcamos firmes, estables en Él, en su soberanía, en su gobierno y sobre todo en su salvación. Si permanecemos confiando en el Señor, a pesar de lo que podamos estar viviendo o viendo, vamos a tener la confianza y la certeza de que vamos a prevalecer, vamos a permanecer, vamos a estar estables en nuestras convicciones, en nuestra conducta, en nuestra esperanza en el Señor. Y cuando Él venga por segunda vez, sin duda recibiremos de Él esas preciosas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Recuerde, los que confían en el Señor. La iglesia confía en el Señor. La iglesia confía en el Dios inmutable, el Dios fiel, que se ha revelado en Jesucristo para salvación y que ha manifestado su presencia en la vida de la iglesia, que ha manifestado su bondad, toda su misericordia en la vida de todo aquel que ha decidido confiar en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Amados, confiemos en el Señor, alabemos y glorifiquemos por su fidelidad, tengamos confianza en Él, mantengámonos firmes en nuestras convicciones cristianas, en nuestras convicciones bíblicas, mantengámonos firmes, aún en medio de cualquier embate, de cualquier tentación, permanezcamos firmes, testificando con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestra manera de pensar, a pesar de que por un lado estén los impíos y los malvados, ¿verdad?, haciendo injusticia, nosotros vamos a vencer el mal con el bien y no nos cansaremos, porque tarde o temprano cosecharemos el fruto de toda esa bondad y de toda esa rectitud. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en esta semana. Y recuerde, los que confían en el Señor son los que permanecen estables, firmes, fuertes y también protegidos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.